La antigua China hace referencia al pasado ancestral de la cultura china, una de las más antiguas de la humanidad, ya que se trata de una civilización surgida en la región oriental del continente asiático, hace alrededor de 4.000 o 5.000 años, aunque sus más antiguos documentos escritos provienen de hace alrededor de 3.500 años y es una de las pocas civilizaciones que perduraron desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Helen y me da mucho gusto que me acompañen para aprender sobre historia, arte y cultura. Espero que les guste tanto como a mí este tema, ya que sí es muy extenso, aunque lo traté de abordar obviamente de manera resumida, pero cuando estuve investigando, la verdad a mí me atrapó, me fascinó y espero que a ustedes también, ya que vamos a hablar de la antigua China. Y antes que nada, disculpen un poquito mi pronunciación, sí traté de esforzarme en pronunciar bien, pero no hablo chino, evidentemente. Y pues nada, no olviden suscribirse, regalarme un me gusta, compartir y también seguirme en mis otras redes sociales, donde también subo contenido sobre historia, arte y cultura. Tengo TikTok e Instagram. Así que, pues, tráiganse sus palomitas o su botana, porque este tema está fascinante, se los prometo. Y pues nada, comencemos. Como ya había mencionado en la introducción, la antigua China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo y Yangtze, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios, Fuxi, Shennong y el emperador amarillo Huang. Este último es considerado como el verdadero creador de la cultura china. Y vamos a comenzar con las culturas prehistóricas de China, que fueron la cultura Yan Shao, que surgió en el Valle del Río Amarillo y se caracterizaba por el cultivo de mijo, la formación de aldeas y la elaboración de un tipo de cerámica pintada. La siguiente es la cultura Hunshan, que surgió en el noroeste de China y se destacó por el cultivo de mijo, el tallado de jade y algunas construcciones de gran tamaño. Y la cultura Longshan, que apareció en el torno al curso medio del río Amarillo y dejó evidencia que indica que fue una sociedad jerarquizada con asentamientos amurallados, abundante intercambio comercial, intensa labor agrícola y guerras frecuentes. Hacia el 2100 a.C. surgieron en China las primeras dinastías que fundaron una tradición dinástica que llevó a la formación de un imperio. A partir de la era imperial, la antigua China se rigió por una monarquía centralizada encabezada por el emperador y se dividió el imperio en 36 provincias regidas por gobernantes civiles y militares. En materia religiosa, el pueblo chino profesaba su propia religión tradicional y sincrética, es decir, que incorporaba aspectos de diversas religiones y creencias, y muchos de estos aspectos sobreviven en la actualidad. El culto a los ancestros jugaba un papel muy importante, así como la conexión con divinidades o elementos de la naturaleza y prácticas chamánicas o adivinatorias. También con el auge de las dinastías Han y Heng, se afianzó una identidad china asociada a las doctrinas del confucianismo y el taoísmo. El budismo llegaría a China desde la India y tuvo también un rol muy importante en la cultura china tradicional al hacer contribuciones en áreas como la medicina, la literatura y la filosofía y también la política. Durante las dinastías Han nació la variante china del budismo conocida como budismo Shan o budismo Zen.
Otro aspecto de la antigua cultura china fue su gastronomía, especialmente el empleo del arroz, que fue uno de sus elementos unificadores cultivado en China desde el Neolítico. También la arquitectura china evidenció una mirada estética en las que predominaron las pagodas y la simetría, así como la influencia de la filosofía del Feng Shui en el diseño de las edificaciones y los grandes jardines imperiales, que de hecho a mí se me hacen fascinantes. En cuanto a los relatos mitológicos chinos antiguos, consideraban que China había sido gobernada anteriormente por 8 figuras míticas conocidas como los 3 Augustos y los 5 emperadores, pero no existe alguna evidencia histórica como tal de esto. Los 3 Augustos y 5 emperadores son los gobernantes mitológicos de China anteriores a la primera dinastía Xia. Y la tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china y la invención de las instituciones sociales, culturales y económicas como la familia, la agricultura y la escritura. Según el mito de los 3 Augustos, eran semidioses que utilizaban sus capacidades para ayudar a crear la humanidad, de impartirle habilidades y conocimiento a los 5 emperadores, que eran sabios ejemplares que poseían un gran carácter moral y pertenecían a una edad de oro en la que las comunicaciones en el orden humano y divino eran fundamentales para toda la vida. Hoy en día se les considera héroes culturales, pero en la antigüedad eran ampliamente venerados como espíritus ancestrales divinos. La dinastía Xia, que según las crónicas chinas habría durado del siglo XXI al siglo XVI a.C., se le consideraba la primera dinastía en la historia china y tuvo 17 reyes y según el relato de Sima Xian, precedida por el periodo legendario de los 3 dioses y los 5 emperadores. La dinastía Shang, también conocida como dinastía Jin, es la segunda dinastía en la historia de China, pero la primera con existencia histórica que está documentada como tal. Su extensión territorial abarcaba el Valle del Río Amarillo y tuvo una duración de casi 6 siglos. La dinastía Zhou gobernó entre el 1046 y 256 a.C. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda que tiene también fuentes escritas de su época. Florecieron artes y técnicas ornamentales que manifestaron, como en muchas culturas mesoamericanas y también europeas, el deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales. También coincidió con la era del surgimiento de la literatura china clásica y de pensadores como Confucio, y aquí fue la primera fase de construcción de la Gran Muralla China. También tuvo lugar dos periodos de guerras que descentralizaron el poder, conocidos como el periodo de las primaveras y los otoños y el periodo de los reinos combatientes. Y estos periodos de conflicto terminaron con el surgimiento de la primera dinastía imperial. Y pasamos a la era imperial, donde el rey de los Qin funda la dinastía Qin y toma para sí el nuevo nombre emperador. Y a partir de este momento, todos los monarcas chinos posteriores utilizarán este título. Es la primera dinastía de una China reunificada y mucho más grande, también conocido como el primer emperador Qin, y con él surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, centralizado y unificado. También se unificó el sistema de escritura, se ordenó la tristemente quema de libros en la que se destruyeron escritos que no se ajustaban al modelo religioso y social del nuevo imperio.
También se construyeron enormes palacios y unificó los fragmentos de la muralla construidos durante los siglos anteriores y la convirtió en la Gran Muralla China. También inició la construcción de su mausoleo, donde se encuentran los famosos guerreros de terracota. Pero a pesar de este éxito de unificación, tras el fallecimiento de Qin Shi Huang en 209 a.C., su crueldad y los numerosos trabajos que impuso al pueblo sembraron el descontento y los rebeldes pues aprovecharon el reinado de su débil hijo para acabar con la dinastía Qin. Y así Liu Bang dirigía esta rebelión militar contra el ejército Qin y se proclama emperador, fundando una nueva dinastía, los Han. Después de esto, China prosperó con rapidez en la agricultura, la industria y el comercio. El general Shang Xian fue enviado a las regiones del oeste a buscar los caballos necesarios para las continuas guerras contra los hunos. Y a su regreso se inauguró la Ruta de la Seda, pues las sedas chinas se vendían muy bien en estas tierras. También se inventa el papel, lo que ayuda a promover pues la educación, el sismógrafo y numerosas técnicas nuevas que revolucionaron al país. La dinastía Han se divide en dos periodos, los Han occidentales y los Han orientales. En el periodo de los Han occidentales hubo mucha prosperidad económica y cultural, especialmente durante el reinado del emperador Wu, que derrotó al pueblo nómada Xiongnu y abrió rutas comerciales con Asia Central e India. En particular, la Ruta de la Seda, la cual intensifica los contactos entre China y otros pueblos asiáticos, y esto hizo posible la entrada del budismo en China. El periodo de los tres reinos. Este periodo en que China se haya dividido tras la caída de la dinastía Han, surgen numerosas dinastías de breves reinados y también en este periodo se inició la construcción de las majestuosas cuevas de Yungan, Lokmen y Mogao. Pero bueno, tenemos a una China dividida en tres reinos que son Wei, Shi Han y Wu, y se disputaban la legitimidad de la continuidad de los Han. Pero en el año 263 las tropas de Wei conquistaron el estado de Shu, con lo que los tres reinos se convirtieron en dos. Y en el 266, Sima Yan, de la prestigiosa familia Sima, derrotó al emperador Wei, acabando con el poder de la familia Cao e instauró la dinastía Qing. La reunificación de China se produjo bajo la dinastía Qing y que a su vez se divide en dos etapas: los Qing occidentales, que consiguieron unificar China, y los Qing orientales, que continuaron gobernando el sur de China. Pero esta unificación no duraría mucho tiempo, ya que la corte Qing sería amenazada por los pueblos nómadas del norte, que habían formado varios estados y acabarían conquistando las capitales. Así, el estado de Qing desapareció del norte de China y pasó a estar dividido en 16 reinos. Y para el año 581, Yang Jing, general del ejército de la dinastía Zhou del norte, se hizo con el poder y proclamó una nueva dinastía, los Zhou. Y 8 años después, en el 589, la dinastía Zhou derrotaba a la débil dinastía Shen del sur, con lo que conseguía la reunificación del sur y del norte. Oigan, perdón que a veces salga con mi abanico, es que tengo un poco de calor, pero bueno, en esta época se construyó el Gran Canal y se amplió la Gran Muralla China, y también se promovió el budismo. Pero en el año 618, un año después del fallecimiento del último emperador Zhou, el militar Li Yuan asumía el poder como emperador de la nueva dinastía Tang.
Ya para el año 624, su hijo, tras haber asesinado a dos de sus hermanos y obligar a su padre a abdicar, se convirtió en el segundo emperador Han. Este sube al trono como el emperador Gaozong en el 649. Durante su reinado, una de sus concubinas, que de hecho también había sido concubina de su padre, alcanzaría un gran poder e influencia hasta el punto en que finalmente, después de seguir gobernando desde la sombra bajo el reinado de sus dos hijos, ella misma se convertiría en emperatriz. Tras derrocar a su propio hijo, el emperador Chongzong, la emperatriz Gu se convirtió en la primera y única mujer que gobernaría China en toda su historia, y al subir al trono se proclamó la nueva dinastía Zhou. Durante su reinado, la emperatriz estaría marcada por su intento de legitimar su poder, ya que fue cuestionada por muchos que veían una vulneración en las normas confucianas en la presencia de una mujer en el trono imperial. Y a los 80 años de edad fue derrocada, y su hijo, el emperador Shongzong, retomó el poder, restaurando la dinastía Han. Y a pesar de todas las luchas por el poder que sucedieron en estos años, esta primera parte de la dinastía Han fue una época de esplendor cultural, tecnológico y de comercio. 200 años después, los Han perdieron nuevamente el poder y China se sumergió en una etapa de caos y luchas internas conocidas como el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos. Pero en el año 960, Shao Hongxing inició el proceso de unificación del país, inaugurando una nueva dinastía, la Zhou. Esta dinastía consiguió conquistar los reinos del sur y reunificar gran parte del territorio que había estado bajo la soberanía Han. Durante la dinastía Zhou surgió el renacimiento intelectual y artístico Zhou debido al desarrollo del comercio interno y externo, así como medidas políticas como el pago a los tributos. También se favoreció el desarrollo del papel moneda y las letras de cambio con el fin de agilizar el comercio entre las diferentes regiones, así como proteger a los pequeños propietarios y campesinos, equilibrando la presión fiscal. Esta dinastía finalizó con la victoria militar de los mongoles y el inicio de la dinastía Yuan. Los mongoles eran un pueblo nómada del norte que llegaron a establecer uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad bajo su gran líder Genghis Khan. Y estas conquistas mongolas llegaron a unir bajo su imperio territorios como Europa Oriental, Irán y China. Pero este imperio estuvo marcado por una gran inestabilidad social, situación que se agravó por diferentes desastres naturales, y este desorden social marcaría el final de la dinastía Yuan, que provocó muchas rebeliones contra los mongoles. Y así es como un líder rebelde de origen humilde, Xu Yuanshang, funda la dinastía Ming en 1368, estableciendo la capital en Nankín, pero su hijo, el emperador Yonghi, trasladaría la capital a Pekín. A partir de la década de 1930, la dinastía Ming se ve sumida en una serie de hambrunas, crisis políticas y económicas que conducen al estallido de varias rebeliones contra los Ming. Dinastía Qin. Durante los siglos XVII y XVIII, la dinastía Qin tuvo una etapa de gran prosperidad económica y cultural y una gran estabilidad interna. Los Qin favorecieron los intereses del campesinado, manteniendo unos impuestos agrícolas muy bajos y favoreciendo a las personas de menos recursos con la rotulación de tierras y la reforma agraria.
También permitieron una expansión comercial interna y externa sin precedentes en la historia de China. Y a lo largo del siglo XVIII, la población de China se triplicó hasta constituir un tercio de la población mundial. Los Qin promovieron la cultura confuciana y el emperador Qianlong consolidó la expansión territorial de China, incorporando al imperio Taiwán, Tíbet, Zungaria y Mongolia. Pero a finales del siglo XVIII, China comienza a dar pues señales de agotamiento y a pesar de que tenían una fortaleza militar del imperio Qing, la rebelión del Loto Blanco merma gravemente los recursos y el prestigio de los Qin se resiente. La última etapa de la dinastía Qing está dominada por la poderosa emperatriz viuda Cixi, que actúa como regente de su hijo Tongxi, y aunque la emperatriz estabiliza China, también se muestra con muchas negativas a modernizar el país de forma radical y continúan los conflictos con las potencias extranjeras por disputas comerciales. Además, la rivalidad con Japón por la influencia sobre Corea provoca la guerra china-japonesa entre 1894 y 1895. Y tras la derrota de China en esta guerra se firma el tratado Shimonoseki, por el que China reconocía la independencia de Corea y que pasaba a estar bajo la influencia japonesa y cedía Taiwán a Japón. Esta derrota ante Japón hizo crecer el desprestigio de la dinastía Qing y el descontento con las potencias occidentales. Y tras el fallecimiento de esta emperatriz en 1908, el descontento con el gobierno imperial se manifiesta en la aparición de numerosos movimientos revolucionarios que pedían la formación de una república. El 10 de octubre de 1911 se produce el levantamiento de Wuchang, rebelión contra la dinastía Qin en la actual ciudad de Wuhan, que provoca la revolución de Xinai, y esto acabaría con el derrocamiento definitivo del último emperador Xi en 1912, dando fin al periodo conocido como Antigua China. Y ya por último, pues fue la cultura más influyente de Asia Antigua, creadora de un modelo de escritura mediante pictogramas y logogramas que fue adaptada por las culturas vecinas como la japonesa o la coreana. Además, fue una potencia económica y militar durante la mayor parte de su historia. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. La verdad me fue un poco difícil resumir tanta información, pero me fascinó la historia de China. Yo creo que voy a seguir investigando y haciendo más videos sobre la historia de este país, pero pues más adelante. No olvides suscribirte o dejarme un me gusta, me ayudaría muchísimo. También comparte el video y pues nada, que tengan un excelente día y gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Bye.